Hola a todos y todas. En esta oportunidad nos encontramos para resolver el primer parcial de la cátedra Educación Comparada dictada en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Nuestro grupo está constituido por Araya Pamela, Caro Malvina y quien les habla, León Jacqueline. El artículo científico La educación comparada de los 80, memoria y balance de la autora Marcela Moschix, se elaboró durante los años 90 en el contexto de los gobiernos neoliberales que asumieron en los diferentes países de Latinoamérica, impulsando políticas de descentralización. Los ajustes en la pobreza y el desfinanciamiento sobre la educación influyeron negativamente en las sociedades latinoamericanas, aumentando las desigualdades en relación a los países en vía de desarrollo. La autora de este artículo nació el 25 de febrero de 1958 en la ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Realizó sus estudios universitarios en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es licenciada en Ciencias de la Educación, máster en Ciencias Sociales y Educación, doctora en Historia Comparada de las Universidades y miembro del Comité Científico del Foro para la Educación Superior de la UNESCO. Como pedagoga e investigadora en Ciencias de la Educación, Argentina, su campo de investigación lo ha enfocado hacia la educación universitaria. El abordaje realizado sobre los balances de la educación comparada que realiza la licenciada Marcela Monin no suponen una mera descripción de sucesiones de hechos, sino que realiza una relación entre lo que sería formación de los estados-nación, la necesidad de estudios comparados en educación y la composición de esta misma como una ciencia. En este sentido, la licenciada hace mención a quien es reconocido por muchos como el padre de la educación comparada, Marc Anthony Juliet, quien también es reconocido en el texto de Felicitas Acosta como alguien que intentó hacer de la pedagogía, uno de los primeros que intentó hacer de la pedagogía una ciencia a través de la investigación empírica. Es quien realizó los primeros objetivos y métodos de la investigación, considerando así a la pedagogía comparada como la más adecuada y efectiva para el fortalecimiento o el posicionamiento y el perfeccionamiento de la educación. Fundamenta sus ideas en la necesidad de poder crear un comité internacional en donde se tomen encuestas e informes de los diferentes dispositivos escolares y la vida escolar dentro de los mismos, que permitan clasificar y clarificar los materiales y métodos de enseñanza. Estas encuestas serían tomadas en diferentes países de Europa y pudimos relacionarlo efectivamente con lo que menciona Frey Broder en el texto de Break con respecto a un método más cuantitativo que hace uso de este tipo de recolección de datos a través de encuestas y también referirlo a lo que serían mencionadas en el texto de Ángela Caballero con respecto a las fuentes primarias, ya que contendrían lo que sería información directamente desde el campo. Juliet también funda sus ideas en tratar de crear lo que serían como una enseñanza especializada para poder formar pedagogos especialistas. Y eso también surge la idea de promulgar todos estos temas a través de lo que sería la revista pedagógica, el cual se dictaría en varios idiomas y lo pudimos relacionar con la importancia y el alcance que surgen estos documentos si son traducidos en varios idiomas, que lo menciona Break. En este sentido también todo lo que acabamos de explicar se da en una etapa en la conformación de los estados-nación y podemos también relacionarlo con las etapas que toma Ángela Caballero nombrando a Garrido con respecto a la etapa de sistematización.
que se da con esto del nacionalismo y la conformación de los estados-nación y de las instituciones públicas o los sistemas nacionales públicos institucionales, como así también con el progreso de estos estados-nación en conformación. El análisis de la necesidad de perfeccionamiento de las escuelas capitalistas es definido como una guerra por el espacio entre la Iglesia y el Estado. La necesidad de conocer las experiencias educativas va a dejar a la educación comparada en un rol protagonista en este escenario. El enfoque clásico tradicional de la educación comparada, que predomina en el siglo XIX, de carácter positivista, se basa en la observación y comprobación empírica. Las hipótesis a comprobar se convierten en cuerpo teórico de validez universal. Este enfoque positivista lleva a comparatistas del siglo XX a demandar por métodos rigurosos de comprobación empírica. Como referencia a Kandel, representante de esta vertiente clásico tradicional, que centra sus estudios en los factores sociopolíticos que determinan el carácter nacional de cada sistema. Enmarcada dentro de la etapa científica, según Caballero, en la que afirma que toda educación está enraizada y se adecua a sus necesidades. A su vez, Raventós explicita unas características de la educación comparada, en la que toma como importante el conocimiento exhaustivo de la realidad social y cultural, por lo cual sería inimaginable un análisis comparado sin el estudio de estos factores. En 1951, con la presencia del Buró Internacional de Instrucción y la UNESCO, se fundó el Instituto de Pedagogía de Hamburgo, encargado de la elaboración de problemas teóricos para la pedagogía comparada de la UNESCO. En una de sus conferencias se recomienda a los países parte crear cátedras universitarias para estar al tanto de los resultados de la pedagogía comparada. En 1956 aparece la revista La Educación, orientada a intercambiar información entre los encargados de la obra educativa. Según Marbrey, existen diferentes actores que realizan estudios comparados de educación. Entre ellos nos encontramos como referencia a las organizaciones internacionales, como son las ya nombradas anteriormente, que comparan patrones de diferentes países para mejorar las asesorías técnicas a gobiernos nacionales, sin dudas en pos del cumplimiento de 3 objetivos: promover la educación como derecho fundamental, mejorar la calidad a través de la diversificación de métodos y contenidos, y promover el diálogo entre diseñadores de políticas educativas. En este sentido, podemos hacer un análisis de lo que Basilacci toma como noción del diálogo, un diálogo que no será meramente verbal, sino que será un diálogo relacional con respecto a los contextos. Ella hace una invitación a las investigaciones cualitativas y critica las investigaciones que tradicionalmente están como alienadas a los contextos que analizan, a los contextos originales. Esto se refiere a lo que la licenciada denomina como característica secundaria, que es donde se sitúan aquellos modos de sentir y de percibir los contextos y donde también adquieren significado. El optimismo pedagógico de los 60, caracterizado por ponderar a la educación como necesaria para mejorar el aspecto laboral y profesional, culmina en los años 70 por las corrientes críticas que señalaban su carácter reproductor. En este sentido, analizan también las falacias técnico-metodológicas que representan los intereses de los grupos dominantes en la educación comparada. Es importante destacar el papel fundamental de la experiencia, como señala Potts, pensando en que no hay una única manera de investigación, sosteniendo que los valores sociales no pueden separarse de los hechos sociales. Por lo tanto, no puede ser solo escuchada la voz de los dominantes. Es importante establecer relaciones sociales para la producción de la investigación. Reibolo en su texto ¿Qué es la comparación? Consideraciones metodológicas y filosóficas menciona que las comparaciones internacionales permiten al investigador posicionarse en un rol
donde no tenga prejuicios culturales en el proceso de recogida e interpretación de datos. Resulta imposible que, sin establecer ninguna comparación, se pueda observar y valorar las características específicas de la propia cultura porque está acostumbrado a reaccionar automáticamente a ellas. En este sentido, Moyes realiza esta investigación que tiene que ver con las comparaciones internacionales a través del tiempo. En el texto de Moyes hay tres miradas críticas presentes. El análisis del sistema mundial y las corrientes teóricas de la dependencia tienen como concepto clave los de centro-periferia, hegemonía y reproducción. Se emplean para explicar la dinámica del funcionamiento de la estructura del poder mundial, haciendo referencia al ejercicio unilateral del poder por el centro, es decir, los dominantes, sobre la periferia, quienes serían los dominados. Este proceso se refuerza por la reproducción sistemática de los valores del centro en la periferia a través de la exportación de sus políticas culturales y estructuras educativas. Se atribuye a la escuela un papel especialmente activo en la formación de los jóvenes nativos con los valores, actitudes y aptitudes que mejor les sirven a las naciones dominantes. En el caso del reproductivismo, no solo se apunta a la escuela como reproductivista de la ideología dominante, sino que también se señala a la educación comparada como parte de la reproducción. Se enuncian las incongruencias existentes entre los discursos teóricos del análisis y los datos de la realidad. No solo reproducen, sino que ocultan en sus estudios la realidad. A casi 30 años de la anunciada frase final del artículo, coincidimos con lo que menciona Felicitas Acostas en lo que escribió en Educación comparada en América Latina, estado de situación y perspectiva, donde hace mención que a pesar del débil desarrollo de la disciplina en la región, la Sociedad Argentina de Estudios Comparados en Educación, en los años 2005, 2007 y 2009, organizó 3 congresos con más de 600 participantes en sus 3 ediciones, lo que constituyen una muestra de crecimiento y avance en este campo. Aún así, por este motivo, creemos que no se ha cumplido este vaticinio. La educación comparada actualmente no posee un gran desarrollo académico, demostrando la falta de investigación comparada sobre las decisiones políticas educativas. Con esta ausencia presente, se implementaron como respuesta numerosos dispositivos de políticas educativas que fracasaron y fracasan actualmente, convocando nuevas investigaciones que atiendan las necesidades democráticas de las sociedades y sus sistemas educativos. Para esto es necesario seguir investigando comparativamente, aprovechando los índices que demuestran los resultados de las ponencias presentadas de acuerdo a los ejes utilizados con los congresos. Efectos de prácticas educativas, en primer lugar, luego estudios globales o regionales y por último estudios nacionales comparados. Además, vincularlo con la teoría y metodología de la educación comparada, reformas educativas y sus efectos y estudios históricos comparados. En este sentido podemos relacionar tanto el trabajo de Molin como de Ruiz y Swaznavar en hecho de relacionar este desarrollo histórico de los sistemas educativos y su relación con respecto al desarrollo de lo que sería la educación comparada. Los autores contribuyen a un análisis en referencia a la constitución de los Estados-nación y de las políticas educativas en base a las necesidades y demandas de la sociedad en sí misma. En este sentido, Swaznavar reconoce al comienzo de su producción a la educación como un prerequisito para la transformación y la evolución de las sociedades nacionales, y si bien realiza un análisis histórico con respecto al modelo funcional y las reformas educativas de la década de 1960, nos permite identificar a la educación como agente de cambio. Las investigaciones revelan el estado de los sistemas educativos y remarcan la importancia de conocer las experiencias escolares, y vuelve a poner en ese papel de protagonismo a la educación comparada para poder conocerlas e investigarlas. La licenciada Molins nos presenta un tipo de guerra por el espacio entre el Estado y la Iglesia, lo cual también queda definido en la producción de Guillermo Ruiz al analizar la organización histórica de los sistemas nacionales de educación durante el siglo XIX, describiendo las luchas relativas al monopolio educativo y a las regulaciones por el derecho a la educación, definiéndolas como luchas de poder.
En la medida que los estados comenzaron a interrelacionar las diversas formas o instituciones escolares y definir sus funciones, se comenzó a conformar el sistema educativo.